cuando Dios establece el matrimonio por primera vez en la tierra. Y es por eso que el título de esta lección es acerca de ese diseño original, porque es ahí donde inició, donde principia, es el modelo, es el patrón que tenemos nosotros para todos los matrimonios, hermanos y amigos también que estarán escuchando este mensaje. El diseño original del matrimonio. Esta lección va a estar basada en tres elementos fundamentales que se nos presentan aquí mismo en Génesis 2:24. Vamos a ver Génesis 2:24, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Encontramos este texto en las escrituras, que es la base fundamental de el matrimonio. Aquí está el diseño. Aquí está cuando Dios establece, instituye el matrimonio. Y dice la escritura claramente que Dios dijo, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Aquí están los tres elementos fundamentales. Esos tres elementos fundamentales tienen que ver con, primeramente, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. El siguiente elemento fundamental es, y se unirá a su mujer. Y el tercero es, y serán una sola carne. Si nosotros aprendemos de este diseño original, nuestro matrimonio va a funcionar porque está acorde, está de acuerdo a la voluntad de aquel que lo diseñó, de Dios mismo. En una ocasión, Jesucristo confirmó estas palabras, porque Dios dejó muy en claro cómo iba a ser el diseño del matrimonio y el modelo para todos los matrimonios. Sin embargo, después del tiempo se empezó a corromper y llegó el momento cuando Jesús estuvo en la tierra, fue cuestionado acerca de este tema y le preguntaron a Jesús si era lícito repudiar, si era lícito divorciarse por cualquier causa. Jesús contestó que no es lícito. Jesús contestó que hay que volver al principio, hay que ir al principio, porque en el principio Dios dejó muy en claro acerca de este diseño original. Y es por eso que Jesús mismo en Mateo capítulo 19, versículo 5, dijo lo siguiente: por esto, el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Encontramos aquí que Dios dejó muy en claro esto en el principio. Y luego Jesucristo, estando en otro tiempo, en otro periodo, encontramos que Jesucristo, estando en la tierra, había muchas preguntas acerca del matrimonio y Jesús dice, hay que ir al principio. Y el principio dice esto, que el hombre dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Y más tarde, el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, una una vez más, vamos a ver que se confirma este diseño original. Efesios 5:31. Por esto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne.
Así que vemos a Dios hablando desde el principio, vemos a Jesucristo hablando también en el tiempo cuando Él estuvo en la tierra y luego vemos al Espíritu Santo a través de Pablo recordando este diseño original. Es por eso que esta lección estará basada en Génesis 2:24, porque este es el diseño, mis hermanos, que todo matrimonio debe seguir para que funcione, porque Dios quien creó esto, quien diseñó, quien lo estableció, sabe cómo funciona. Y aquí vamos a dar tres elementos fundamentales. Y ahí está reflejado claramente los tres elementos, donde dice, dejará el hombre a su padre y a su madre. Segundo, se unirá a su mujer. Y tercero, serán una sola carne. Estos tres elementos vamos a estudiar en este momento. Empecemos con el primero. Dejarán padre y madre. Dejarán padre y madre. Esto es algo bien importante que hay que no solo considerar, aceptar, no solo para los que van a contraer matrimonio, aún los que ya estamos en matrimonio, pero también para los padres que les duele mucho dejar ir a sus hijos. Pero este es el modelo, este es el patrón. Por lo tanto, es necesario que estudiemos, escudriñemos qué significa dejar padre y madre. Antes de decir qué significa, voy a decir lo que no es. Dejar padre y madre no significa que usted los va a abandonar. No significa que usted va a cortar la relación, dejar de hablarles y que no va a asistir cuando sea necesario. Tampoco significa que usted va a dejar de honrar a sus padres, teniéndoles respeto, gratitud, cuidado, asistencia en muchas ocasiones. Eso no significa. Pero vamos a ver que sí significa al dejar padre y madre que todo matrimonio se hace independiente. Hay una independencia de decisiones. Todo matrimonio debe de ser independiente en decisiones y en muchas áreas que vamos a estar estudiando. Tienen que romper la dependencia de la opinión y aprobación de los padres al momento de tomar decisiones en el hogar. Cuando contraen matrimonio, la Biblia dice claramente que esto es vital, esto es necesario. Y si vamos al principio, cuando Dios dijo esto en Adán y Eva no tenían padres, no tenían suegros, pero Dios dejó bien en claro porque a partir de ahí en adelante era necesario y es necesario entender y comprender qué es lo primero cuando se va a hacer un contrato matrimonial, cuando alguien va a contraer matrimonio, va a unir su vida en matrimonio, debe tener en mente este punto importante, que va a ser independiente. Tiene que romper la dependencia que tenía de sus padres. Tiene que actuar ahora no como un niño, sino como un adulto independiente a los padres. Porque si no aprendemos esto, mis hermanos, va a haber problemas, porque no es el plan de Dios, no es el modelo, no es el diseño original. Porque está de moda en cómo hoy en día muchos matrimonios siguen siendo dependientes a sus padres, aún en las decisiones, y esto trae mucho problema a las relaciones.
Por eso es importante considerar qué significa dejar padre y madre. También tiene que ver con independencia económica. El nuevo matrimonio tiene que administrar sus propios recursos sin depender de los padres para el sustento diario. Por eso es que se recomienda a las personas que se quieren casar. ¿Ya estás preparado para poder proveer para tu hogar? ¿O está pensando que sus padres se van a encargar de darles de comer? ¿Están pensando que sus padres van a seguir proveyendo y que la responsabilidad son de los padres? Hay muchos matrimonios así y por eso no funciona, porque no son independientes en la parte económica, siguen dependiendo de sus padres. Para todos los matrimonios, hoy en día, debemos independizarnos, aún en la parte económica. Nosotros tenemos que ver la forma de cómo vamos a vivir, a sustentarnos y que quizás haya momentos, haya días en los que pasemos momentos difíciles, pero ambos, los dos, vamos a salir adelante, vamos a construir juntos, vamos a vencer. Pero si empiezan a depender de los padres, esto en lugar de hacer un bien, se les hace un daño. Comprendo que hay padres muy preocupados por sus hijos e hijas, no quieren que sufra, no quieren que sufra. Pero si no querían que sufriera, le hubieran enseñado bien antes a trabajar, si es varón, y si es mujer también, enseñarle a trabajar o en tal caso, a enseñarles a buscar un buen partido, alguien que realmente trabaje. Pero ellas van y buscan a alguien que no trabaja. Luego están sufriendo y dependen de los padres. Comprendo que hay padres que quieren ayudar, pero eso no es ayudar. Eso es afectarles, dañarles. Ellos no van a ser independientes si los padres siguen proveyendo, contribuyendo. Es un gran daño. Alguien dijo que es mejor enseñarles a pescar que darles el pescado, porque si aprenden a pescar, ellos siempre van a tener comida, siempre van a procurar eso, porque el día que ustedes no estén, ese matrimonio fracasa y se destruye. Por lo tanto, los matrimonios que estamos aquí escuchando este mensaje, si no se ha independizado, usted no está siguiendo el diseño original del matrimonio, porque Dios dejó muy en claro, y no importa las opiniones de los hombres, no importa qué digan los hombres, aunque sean muy intelectuales, porque qué lamentable que muchos matrimonios están basados en lo que otros dicen y no en el diseño original que Dios estableció. Qué lamentable que muchos matrimonios están basados en emociones y en otras cosas y causas y no en la palabra de Dios. Hay que dejar padre y madre. Eso también implica que hay límites y límites saludables. Hay que establecer barreras para proteger la intimidad de la pareja, evitando que las familias intervengan en los conflictos. Hay que poner límites. Los padres tienen que aprender a respetar que ya es un matrimonio, ya es una nueva familia y que ellos ya no tienen esa autoridad en ellos o esa responsabilidad de proveer, de decidir por ellos. Es otro hogar, es otra familia. Así como ellos
pasaron por esa misma situación, que exigían respeto ante los suegros. Ahora ellos tienen que aprender a respetar a los matrimonios. A veces las madres quieren estar ahí al pendiente de los hijos, si comió o no comió, y se meten mucho, intervienen mucho, y esto causa problemas en los matrimonios. Si en verdad quieren ayudar los padres, hay que decirles, respeten. Sin embargo, nosotros somos responsables de poner un límite, y es saludable, límites saludables, porque esto va a proteger la intimidad de la pareja. Por eso es que requiere una casa independiente. Requiere una casa independiente, por muy pequeña, por muy sencilla, sea propia, alquilada, prestada, pero independiente. ¿Por qué? Porque Dios hace responsable en un hogar, en una casa, a una persona, no a dos. Y dice Dios que hay una cabeza nada más en el hogar, hay una cabeza. Y Dios requiere que la cabeza sea cuidadoso de su casa. Al formar otra familia, debería ser independiente también en este sentido. Por eso la palabra casados, casa para dos. Por muy sencillo que sea, por muy pequeño que sea, no importa la comodidad, no importa aquí en este punto qué tan grande sea, pero lo que sí importa es que sea independiente, porque hay muchos problemas cuando vives en la casa de tus padres, porque ellos quieren intervenir en tus decisiones, en tus problemas, ellos quieren intervenir en todo. Alguien en una ocasión, una mujer fastidiada de tantos problemas, se acercó a un predicador y se quejó, diciéndole que ya no aguantaba más a la suegra, quien se metía en su relación, en su espacio, en sus cosas, en todo. Pero el predicador le dijo, ¿dónde vives? Ella contestó, en la casa de mis suegros. Entonces el predicador le dijo, la metida eres tú, la que se está metiendo en la relación, la que está abarcando espacio, metiéndose, eres tú, no tu suegra, no tu suegro, es su casa. Ellos tienen derecho, ellos tienen derecho de supervisar y de cuidar esa casa. Es por eso que requieren una casa independiente. Si no quieren que les digan nada, requiere que sean independientes. Y quizás eso desajuste los ingresos porque hay que pagar algún alquiler, alguna renta de alguna casa, o prestar una casa o buscar una casa independiente, pero se querían casar, querían formar una familia. Entonces hay que asumir la responsabilidad porque estamos siguiendo el diseño original del matrimonio. Hay que evitar los problemas a toda costa para que no se destruya el matrimonio. Hoy en día hay muchos matrimonios viviendo en problemas porque están viviendo en la casa de los suegros. Y no estoy hablando en toda circunstancia. Hay circunstancias en las que por asistencia a los padres que ya no se valen por sí mismos, es necesario estar ahí cuidando a los padres, es necesario tener en la casa nuestra a los padres porque hay que asistirlos. Bueno, no estoy hablando de esas circunstancias. Estamos hablando de otras circunstancias en las que muchos matrimonios se quedan. Es más conveniente quedar en la casa de los padres para que
ellos sean responsables de todo. Y ahí andan los padres, ¿cómo van a hacerle para que coman todos? Y ahí andan los padres siempre preocupados, interviniendo. Y esto genera mucho problema. Y no solo con las nueras, también con los yernos. Hay yernos que estando viviendo en la casa de los suegros, no tienen autoridad, porque la Biblia dice que solo hay una autoridad. Aún en la cocina hay problemas. Quizás 2, 3 días no haya problema, pero después, viviendo un año ahí, más tiempo, van a haber problemas. Y es donde se requiere que el varón que es responsable pueda proveer y sustentar a su familia, pueda realmente aprender a darle un patrimonio a su familia, a su esposa. Es ahí donde, por esa razón, hay que volver al principio, ir al diseño original del matrimonio. En segundo lugar, vamos a ver Génesis 2:24 nuevamente, donde la escritura dice, y se unirá a su mujer, otro elemento fundamental. Se unirá a su mujer. ¿Qué significa esta palabra? Esta palabra viene de esta palabra hebrea, viene de esta palabra hebrea, que según este diccionario de hebreo bíblico, dice que esa palabra significa pegar, pegarse, unirse, adherirse, mantenerse ligado. Pero esta palabra, dice este diccionario bíblico, que también se usó y se usa para referirse a la relación que puede tener alguien para con Dios. En otras palabras, ser fiel o seguir fielmente a Dios, como es el caso de Segunda de Reyes, el segundo libro de Reyes 18:6. Encontramos ahí el caso de Ezequías, que siguió a Dios fielmente, fue fiel. Y ahí se usa la palabra que aquí en Génesis 2:24 las escrituras dicen unirá. Esa palabra, como ustedes están viendo aquí en este diccionario hebreo, de este idioma, Dabak, significa unirse, adherirse, mantenerse ligado. Es como un compromiso, un pacto para con Dios. Así como alguien hace un compromiso con Dios que tiene que adherirse, mantenerse ligado, ser fiel. De la misma manera, cuando la Biblia dice se unirá a su mujer, es precisamente lo que Dios tenía en mente, pegarse, en otras palabras. Es como soldar dos cosas, dos piezas, para que esté perfectamente unida. O es como pegar dos pedazos de madera y hay que buscar un pegamento que realmente pueda hacer que estas dos piezas sea uno y se mantenga pegado, unido. Es por eso que cuando la Biblia dice se unirá, se refiere a una entrega total. Se refiere a una entrega total, por eso Jesús lo confirmó en Mateo 19:6. Así que no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Para Jesús, quien conoce perfectamente este diseño original, porque en ese contexto de Mateo 19 es donde Jesús les dice a estas personas que le cuestionaban con respecto a la pregunta si es lícito separarse de su pareja, de su cónyuge,
Jesús les dice que hay que ir al principio, hay que ir al diseño original. Y Jesús les deja bien en claro que en el diseño original, donde la Biblia dice que se unirán, es precisamente lo que Él dice aquí. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No lo separen. No lo separen, porque el plan de Dios es que estén unidos, perfectamente unidos, adheridos, pegados en un sentido. Y en otras palabras, la unión matrimonial no es un contrato temporal. Qué lamentable que este es el concepto de hoy, de muchas personas que van a contraer matrimonio, pero con la idea de que vamos a ver si funciona y si no, pues cada quien por su lado. Vamos a darnos un tiempo de prueba, de experimento. Qué lamentable que hoy los matrimonios solo se casan para divorciarse y se divorcian para volverse a casar. Qué lamentable es que hoy en día la mayoría hace un contrato temporal. Tan grave ha sido que hoy en día en muchas personas que se consideran ser muy famosos en las redes y en cualquier área, hacen hasta este tipo de convenios y acuerdos de contrato temporal en el asunto del matrimonio, como si fuera cualquier cosa o una cosa insignificante. Y eso ha influido demasiado en nuestro mundo actual y por eso hoy en día muy pocos creen en el matrimonio según la Biblia. Es por eso que la mayoría tiene el matrimonio en otro concepto muy equivocado y no van al diseño original. No es un contrato temporal, es una unión de manera permanente, inquebrantable, para toda la vida. El concepto de Dios acerca del matrimonio es que lo que Dios juntó, si ya unieron sus vidas conscientes, de acuerdo, entonces no lo separen. Así como una persona que tiene que ser fiel a Dios hasta la muerte, de la misma manera en el matrimonio tienen que ser fiel el uno al otro hasta la muerte, porque es una unión permanente que debe ser inquebrantable, que debe ser con la idea de que esto es para toda la vida. Como mencionamos en una de las lecciones anteriores, el divorcio no es la solución. No es la solución. Y en la vida de los cristianos no debería pasar esto por la mente. Sin embargo, cuando pase, hay que arrepentirse de tener un mal pensamiento. Pero hay quienes no solo lo piensan, también lo dicen, que es mejor separarse, que es mejor separarse. Y otros no solo lo dicen, lo hacen, se separan, pensando que no hay ningún problema con tal de no volverse a casar. Pero no saben que este no es el diseño original de un matrimonio, porque el diseño original nos dice que esta es una unión de manera permanente, inquebrantable para toda la vida. Por eso antes de casarse, alguien tiene que pensar si está de acuerdo con esto. ¿Está dispuesto a pasar? Si Dios les va a dar 60, 70 años juntos, 80 años juntos, ¿está dispuesto a pasar con él los 80 años juntos? ¿O más, si fuese posible? Sin embargo, los que estamos en matrimonio debemos corregir si tenemos otro concepto. Debemos corregirnos si usted pensaba de una manera diferente.
No debemos pensar en la separación de ninguna forma, pero qué lamentable que, como hoy en día, en aquel tiempo le preguntaron a Jesús si era lícito repudiar a la mujer por cualquier causa. Luego Jesús les dice que no han leído en el principio, porque hay que ir al principio para comprender cuál es el diseño original del matrimonio. Pero cuando ellos entienden que Jesús no está de acuerdo con la separación, ellos buscan un pretexto y dijeron lo siguiente: ¿por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Mateo 19:7. Él les dijo: por la dureza de vuestro corazón, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres, mas al principio no fue así. No fue así en el principio. Y Jesús deja muy en claro lo siguiente: y yo os digo que cualquiera que repudia a su mujer, salvo por causa de fornicación y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, adultera. Jesús dejó muy en claro que cualquiera que repudia, que se separe, que se divorcie, que abandone a su cónyuge y se casa con otra, adultera. Y el que se casa con la repudiada, también dice la Biblia que adultera. A no ser, como dice Jesús mismo aquí, salvo por causa de fornicación. A no ser por esta causa, cometen adulterio. Claro, como ya explicamos en una lección anterior, que la causa aquí, la fornicación, es la única causa que Dios autoriza a repudiar y volverse a casar. Pero a no ser así, no hay permiso para divorciarse, no hay permiso para separarse y para volverse a casar, no hay permiso. Porque Jesús dejó muy en claro cuál era el plan desde el principio, dejó muy en claro cuál es el diseño original del matrimonio, y el diseño original es que al unirse significa que se van a pegar, porque esta pegadura, esta unión, van a adherirse porque esta unión es permanente, inquebrantable hasta la muerte. Ese es el plan de Dios. Y por esa razón tenemos que esforzarnos y trabajar para construir un matrimonio fuerte y fortalecer nuestro matrimonio y siempre estar con esa perspectiva bíblica, porque la perspectiva de Dios es que no es bueno que el hombre esté solo. Y la perspectiva del mundo es que es mejor solo que estar mal acompañado, hablando en temas matrimoniales. Han cambiado la perspectiva, pero nosotros debemos ajustarnos al diseño original para que nuestro matrimonio funcione. Y si nosotros estamos pensando como Dios pensó y como Dios diseñó el matrimonio, Dios mismo bendecirá nuestro matrimonio. No hay matrimonio perfecto, pero bien podemos seguir el modelo, el diseño original, teniendo muy en claro, teniendo esto en la mente y en la práctica, que nuestra unión tiene que ver con un compromiso inquebrantable, permanente, hasta la muerte. Y en tercer lugar, Génesis 2:24, en la parte final dice: y serán una sola carne. Una sola carne. Jesús dijo, Mateo 19:5, por esto el hombre dejará padre y madre
y se unirá a su mujer. Y hay algo que Jesús enfatizó aquí. Hay una palabra que Jesús enfatizó y dijo, y los dos serán una sola carne. No dice, y los tres. No incluye a ningún otro. Dice, y los dos, para que quede más claro. Porque en Génesis 2:24 solamente dice, serán una sola carne, pero obviamente que Dios tenía en cuenta a los dos únicos que estaban ahí, porque es el diseño original y el modelo para todos los matrimonios. Pero en el tiempo de Jesús, el concepto había cambiado en la mente de los hombres y Jesús quiere enfatizar de una manera más clara diciendo, y los dos serán una sola carne. No hay lugar para tres, es para dos. Los dos serán una sola carne. ¿Y esto qué significa ser una sola carne? Bueno, vamos a considerar esto. ¿Qué significa ser una sola carne? Quiero usar un ejemplo muy práctico para que nos ayude a entender esta palabra, una sola carne. La palabra una, ¿cómo pueden dos ser uno a la vez? No literalmente, pero sí en un sentido, en un propósito que vamos a estar considerando aquí. Pero para entender esto, vamos a poner el ejemplo de Jesucristo cuando oró al Padre pidiendo por sus discípulos. Jesús dijo en Juan 17:22 y 23, Jesús dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Jesús orando por la unidad de sus discípulos. Y Jesús pone un ejemplo muy práctico y dice Jesús, yo quiero que todos sean uno como nosotros somos uno. Dice el verso 22, así como nosotros. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son uno. Tres siendo uno. ¿En qué sentido? Bueno, no vamos a hablar hoy de la deidad, pero también los discípulos. Los discípulos son uno. ¿En qué sentido? No vamos a hablar también del cuerpo de Cristo, pero vamos a hablar del matrimonio. Entonces, si la palabra uno aquí se usa en sentido de hablar de una perfecta unidad, cuando Dios dijo, los dos serán una sola carne, Dios tenía en mente que así como ellos son uno, así como Dios quiere que también sus discípulos sean uno, así también en el matrimonio que sean uno. ¿Uno en qué sentido? Uno en el sentido de ser perfectos en unidad. Dios requiere unidad en el matrimonio. Y esto es muy importante para que funcione según el diseño original. Y vamos a ver con ejemplos qué significa ser uno. Bueno, ya vimos, perfectos en unidad. ¿Unidad en qué? Bueno, un ejemplo es en lo económico, en la parte financiera. Hay que eliminar, hay que eliminar esas palabras cuando dice mi dinero, este es mi dinero y con mi dinero no se metan. No, eso no debe existir en un matrimonio. Hay que fomentar, esto es nuestro dinero y ambos vamos a trabajar en equipo porque somos un equipo. Ese es el plan de Dios para que no haya problemas. Cuando empieza lo contrario de la unidad,
¿Cuál es lo contrario de la unidad? Lo contrario de la unidad es la división. Cuando empieza la división en la parte financiera va a haber mucho problema, muchos problemas, porque no es el plan de Dios, porque Dios requiere perfecta unidad también en lo espiritual. También en lo espiritual. Obviamente que Dios tenía en cuenta también la parte espiritual porque sabe que somos creados a su imagen, tenemos una parte espiritual y es necesario que también en la parte espiritual oremos juntos y nos apoyemos en la fe. Por eso no es sabio casarse con una persona que no comparte la fe. Por eso no es sabio casarse con una persona que no te va a ayudar a ir al cielo y que al contrario te estorba. Sin embargo, si ya estás casado, como es el caso de todos los matrimonios en este estudio, y si tu pareja, tu cónyuge no es fiel, no es cristiano, trabaja para ganarlo para Cristo, con tu conducta, con tu ejemplo. Lucha por ganarlo para que estén perfectos en unidad, aún en la parte espiritual, para orar juntos, para animarse, para apoyarse, para exhortarse, para corregirse. Es de grande ayuda tener a alguien en casa que cuando te desanimas te levanta, pero es muy triste tener a alguien en casa que cuando te desanimas te acaba de matar, te destruyen, te estorban. Esto no tenía Dios en su mente. El problema es nuestro. El problema es de nosotros que cuando vamos a contraer matrimonio, no vamos al diseño original, no vamos al diseño original, sino estamos viendo lo que el mundo promueve, nuestra perspectiva humana, nuestras opiniones, que muchas veces se derivan a las emociones, a los sentimientos, pero no vamos al principio como Jesús dijo. Es necesario estar perfectamente unidos en la parte espiritual. Es por eso que si tu pareja no es del Señor, no se ha convertido a Cristo, tienes que hacer mucho trabajo para ganarlo, porque es necesario estar unidos en lo espiritual. También hay que estar unidos, una sola carne, en los propósitos, caminar hacia las mismas metas. Tenemos que platicar, sentarnos, vamos a hacer esto, queremos hacer aquello y ambos contribuir ideas que al final de cuentas se puedan poner en la mesa para determinar, para decidir. El hecho de que el hombre, Dios le ha dado autoridad como cabeza para dirigir el hogar, no significa que la esposa, estando en sujeción, no pueda opinar, no pueda comentar, no pueda participar en la toma de decisiones. No, eso es un error muy equivocado, un error machista. Dios no enseñó eso. Dios nos enseña a que haya perfecta unidad en los propósitos. Caminemos junto a la misma meta. Si vamos a hacer esto, que sea en equipo, porque cuando están divididos aún en los propósitos, no van a llegar muy lejos. Ambos tienen que compartir todo de manera transparente. No debe haber nada de egoísmo. El egoísmo destruye el matrimonio. Es por eso que en los propósitos, claro, hay que sentarse a meditar si tales planes son apropiados, pero hay que trabajar en equipo en los planes de cualquier propósito que quieran lograr.
o alcanzar. Una sola carne también incluye esta parte en la intimidad. Sí, en la intimidad. En el matrimonio, los dos se hicieron uno, como lo estamos considerando en Génesis 2:24, según el diseño original. Y Dios tenía en mente lo que Primera de Corintios 7:3 y 4 dicen: el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. La esposa, miren el verso 4, la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. En otras palabras, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el marido. Y de la misma manera, el marido no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. En este sentido, en este contexto, el hombre no tiene autoridad sobre su propio cuerpo. En este texto y en este contexto, hablando de la intimidad sexual, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo. En este sentido, son uno. En este sentido, el hombre le da la autoridad a ella y ella a él. La autoridad y control sobre el cuerpo que antes tenía la persona cuando era soltero y soltera. Ahora casados, ahora unidos en matrimonio, le entrega esa autoridad a la otra mitad. Como decimos aquí en México, a su media naranja. No hay lugar para el egoísmo en el matrimonio, según el diseño original, porque Dios fue quien diseñó así el matrimonio, que hubiera relaciones sexuales. Fue Dios quien lo diseñó de esta manera para que funcionara. Es Dios quien lo creó, no fuera del matrimonio, sino en el matrimonio. Pero qué lamentable que el egoísmo muchas veces interrumpe esto porque ella o él se niegan el uno al otro. Cuando la Biblia dice que el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Y que la esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido. La escritura claramente está mencionando en qué sentido son uno y está incluyendo la intimidad sexual, porque a veces son muy convenientes. Quieren ser uno en las finanzas, en los planes, en los propósitos. Quieren ser uno en todo menos en este. En este no quieren cumplir su deber conyugal. En este contexto, no quiere darle la autoridad de su cuerpo a su cónyuge. Eso era cuando era soltero, soltera. Allá era donde usted no iba a darle la autoridad de su cuerpo a nadie hasta que estuviera en el matrimonio, pero uno lo hace al revés. Cuando está soltero, le da la autoridad de su cuerpo a una persona que no es su esposa, su esposo. Y en el matrimonio, donde debe él ceder la autoridad a su esposa y la esposa a su esposo, ahí no se cumple. Qué lamentable. Pero esto va a destruir el matrimonio tarde o temprano. Claro que tienen que ponerse de acuerdo, claro que tienen que conquistarse, claro que estamos hablando de que esto no es como pedir comida. Claro que estamos hablando, como ya vimos una de las clases anteriores, hablando de los 5 lenguajes del amor.
para poder disfrutar nuestras relaciones. Por lo tanto, de esta manera es como funciona el matrimonio, según el diseño original del matrimonio, según Dios y no según los hombres. Por lo tanto, mis hermanos y todos los que hoy están aquí escuchando este mensaje, aquí no importa qué digan los hombres, ni el más sabio ni el más inteligente. Aquí lo que importa es qué dice Dios. Ni siquiera qué digan mis padres, sino qué dice Dios. Porque tenemos que aprender a dejar padre y madre. Y ya vimos que ahora cambia la prioridad. La prioridad ahora es mi esposa o mi esposo. Y los padres pasan a segundo plano. Y eso no es algo es algo que no es aceptado por muchos. Claro, ya dijimos que no significa que los va a deshonrar y que les va a dejar de hablar, pero ellos tienen que respetar que ahora se ha formado un nuevo hogar, una nueva familia, y hay que exigir ese respeto. Los padres que son cristianos saben eso, que tienen que respetar a sus hijos ya en matrimonio y los padres que son fieles, ellos mismos le van a decir, ¿querías marido? ¿Querías esposa? Ahora hazte responsable. Y le enseñan cómo van a solucionar, aconsejan, enseñan, pero no intervienen, no se meten y mucho menos promueven el divorcio. Un padre que es fiel no promueve el divorcio. Al contrario, le enseña lo que el diseño original del matrimonio dice. Lo lleva al principio como Jesús. Así que no importa qué digan los hombres. Aquí lo que importa es qué dice Dios. Porque hay padres que están muy acostumbrados con los hijos y no quisieran que se fuera de la casa. Aún casados, hablo de matrimonios. Por lo tanto, tenemos que aprender esto. Es necesario. Si no, no va a funcionar. Si no, no va a funcionar. Hay que unirse perfectamente unidos, aunque no sea fácil. Tenemos que trabajar mucho en la unidad de nuestro matrimonio. Y hemos visto que los dos serán una sola carne. Y vimos en qué sentido. Dios demanda ser uno, que haya unidad, que realmente haya esa perfecta unidad. No solo en algunas áreas, también vimos aún en la intimidad. Por lo tanto, hermanos y amigos que nos escuchan, que Dios nos ayude a llevar un matrimonio no de acuerdo a lo que el mundo dice, sino un matrimonio según el diseño original del matrimonio. Que Dios los bendiga.